Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna con Luis Eduardo Martínez, que por cierto vi un video, una intervención del negro Miguel Reyes, del secretario general de ADEN Táchira, ¿no? En su intervención, sí, él estuvo Sí, en el CDN. muy emocionado lanzando el nombre de Bernabé a la presidencia, como candidato. Sí, hizo una bonita intervención, bueno, además él es muy buen expositor. Ajá. ¿Y tú estás de acuerdo con ese nombre? Nosotros estamos de acuerdo en este momento en fortalecer la organización, realizar el proceso electoral interno, definir, porque ahí se aprobó, por cierto, en el CDN, cuál es la metodología para la selección del candidato presidencial. En palabras del propio Bernabé Gutiérrez, señaló en su informe, se trata de escoger el mejor hombre o la mejor mujer, ni siquiera se cerró las puertas en cuanto al género se refiere, para que una vez que se defina el método y tengamos un programa y tengamos una tesis, entonces salir a competir en la calle. Lo que sí, ten la absoluta seguridad, Bernabé, que un hombre o una mujer de Acción Democrática va a ser candidato presidencial en las elecciones del 2024. Pero para O sea, eso, precandidato me refiero, ¿no? va a ser precandidato, va a participar, pero te repito, queremos hacerlo armados con un programa y con unas tesis. ¿Y las primarias? ¿Qué de la vida de las primarias? ¿Por fin van a hacerse? ¿No se van a hacer? ¿Ustedes van a formar un comité Bueno, de primarias de la Alianza Democrática? yo ¿Van a hacerlo junto entiendo de que hay a varias la propuestas, plataforma? yo entiendo que hay varias propuestas, hay una supuesta redacción casi acabada de un proyecto de reglamento por parte de algunas organizaciones, hay ideas en la otra, hay unos que señalan que tiene que ser una elección abierta, supervisada por la sociedad civil, pero reitero, nosotros estamos convencidos de que este es un tiempo, este año 2022, en el caso de los partidos, para fortalecer su organización, para prepararse, para preparar propuestas para que esto no sea un simple torneo de candidatos, sino también que la gente sepa cuáles son las alternativas que tenemos para salir de esta crisis. Y lo siguiente es que a la par, mientras podemos realizar toda esa arquitectura, trabajar para que mejore la situación económica y social de Venezuela. Esa es nuestra verdadera prioridad, 22 y 23, dedicarnos a contribuir para que mejore el país. Y mientras tanto, insisto, ir acercándonos unos y Ahora, ¿la otros. mejora del país pasa o no pasa por un cambio de gobierno? La mejora del país pasa en una primera etapa por un cambio de políticas, por un cambio en las medidas que se implementan, por modificaciones importantes que tienen que ver con la apertura de la economía, que tienen que ver por el respeto de la propiedad privada, que tienen que ver con la promoción de la actividad empresarial nacional y extranjera, que pasa por la aprobación de leyes que en este momento están considerando que motivan la inversión extranjera, que pasan también por el levantamiento de las sanciones, que es clave. La primera reunión que se efectuó después de muchos años entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno venezolano es un símbolo de lo que puede hacerse. Yo mismo, como vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación, he tenido la oportunidad, y naturalmente no puedo dar los detalles, de conversar con los representantes de varios gobiernos extranjeros y hay la comprensión de que es necesario empezar a producir cambios que le abran las puertas a Venezuela de tal manera de que se resuelva la situación económica, pero que también Venezuela se reinserte en el escenario mundial. Nosotros hemos sido aliados, amigos, durante decenas de años de los Estados Unidos. Nosotros hemos sido aliados, amigos de los países de la Unión Europea. No hay ninguna razón que actualmente en esta situación tan dramática que vive el mundo con el conflicto Ucrania-Rusia, que Venezuela no aproveche estas circunstancias para, reitero, insertarse y reconectarse con los aliados de siempre. Por cierto, bueno, esto lo conectamos ya con el asunto del diálogo. ¿Qué perspectivas hay de que efectivamente se reactive el diálogo? ¿Cómo marchan estas negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela? ¿Se han apagado o están bajo cuerda? Naturalmente, y tú lo sabes, una materia de esa naturaleza no es para discutirla públicamente, no es para que se debaten escenarios de esta naturaleza. La diplomacia tiene sus tiempos y en eso están trabajando nuestros Pero tú me mensajes. haces señas con los ojos, si la cosa va bien, no es así, si no, no. Nosotros queremos que vaya bien. Ajá. Nosotros, oposición democrática, queremos que vaya bien. Nosotros queremos que se restablezcan las relaciones plenas con los Estados Unidos, que empecemos con, por lo menos, con la ampliación de la licencia de Chevron, que se vence el 31 de julio, el 30 de junio se vence esa licencia, que se pueda restablecer el intercambio petrolero, que inmediatamente después se puedan levantar las sanciones del área financiera, que son cruciales, que los consulados puedan volver a funcionar. No hay ninguna razón, pienso yo,
y lo reitero, lo digo públicamente, en La Habana está funcionando a plenitud el consulado de los Estados Unidos y en Washington está funcionando a plenitud la embajada de Cuba y la de Nicaragua también, y en plena guerra en Moscú está funcionando el consulado americano y hay un embajador ahí, entonces no hay ninguna razón por la cual nosotros no podamos reaperturar las relaciones consulares, los vuelos. ¿Cuántos vuelos hay diarios de Miami a La Habana? Tú te paras en el aeropuerto de Miami y te quedas asombrado, anuncian más vuelos a La Habana que a Nueva York. Y a distintas ciudades de Cuba, distintas ciudades, no solamente La Habana. Mire, vuelos saliendo para hacia Camagüey, fuego, no sé a Camagüey. Entonces no hay ninguna razón que los venezolanos tengan que ir a Panamá y tengan que ir a República Dominicana. ¿Quién se perjudica? Las figuras del gobierno, no, el venezolano común. Entonces, las relaciones con los Estados Unidos, te repito, nosotros somos firmes partidarios de que se restablezcan plenamente, como también las relaciones con la Unión Europea. Por cierto, chicos, que volviendo a la entrevista que le hice a Edgar Zambrano ayer, él decía que la jugada, la jugada que hizo Biden con Maduro fue perfecta, a propósito de este tema del acercamiento, ¿no? Bueno, no sé a qué se refería Edgar, pero en cualquier caso yo creo que a ambos países le interesa ese acercamiento. Creo que ya lo dijo aquí, lo he dicho en otros escenarios, además no es una frase nueva. Uno se lo atribuye a un antiguo primer ministro inglés, otro a un antiguo presidente de los Estados Unidos. Los estados no tienen amigos, los estados tienen intereses. Así es. Y hoy los intereses de Estados Unidos en materia petrolera coinciden con los intereses de Venezuela. Estados Unidos necesita petróleo, sobre todo en la costa pacífica, que desprovista del petróleo venezolano, llenaron ese vacío con petróleo ruso increíble, pero que ahora no puede recibir. Y Venezuela le interesa, ¿por qué? Porque, mira, yo me quedé... que da la vida, ¿no? No se imaginaba que un conflicto de Estados Unidos con Rusia iba a abrir la puerta para que Venezuela se Yo me quedé asombrado y de verdad es algo que tiene que preocuparnos. La vicepresidenta ejecutiva informó a la Asamblea Nacional que Venezuela tiene que otorgar hasta 25% de descuento del precio del barril para poder colocar su petróleo, pero que después de eso, el 15% de ese valor tiene que cancelarlo en costos de las transferencias financieras para disponer del dinero. Entonces, casi el 40% del valor del petróleo, de lo que en este momento estamos produciendo, se va... Cercano a 1 millón de barriles, ¿no? Algunos dicen que 800. Está cerca, pero fíjate, otra vez hablando, lo que en este momento es crucial, Chevron produce unos 80.000 barriles diarios por una licencia que se tiene de la OFAP. Si se logra que esa licencia se amplíe, Chevron puede saltar en semanas de 80.000 a 220.000 barriles diarios, y con una inversión ya más importante, de unos 11.000 millones de dólares que Chevron lo tiene, y tiene la capacidad de levantarlo. Puede entre 20 y 24 meses pasar a una producción de 800.000 barriles diarios. Eso a Venezuela le significaría neto, con el precio actual del petróleo y con los porcentajes que le corresponde y con la producción que según los noruegos, una consultora noruega, Rystad, señala que es la nuestra, la real, eso pudiera pasar a darle ingresos a Venezuela de unos 13.000 millones de dólares. Los ingresos del 2020 de Venezuela, no solamente que es platica, sino comparado con nuestros ingresos. En el 2020 los ingresos de Venezuela fueron de 750 millones de dólares. Desde 40.000 millones de dólares caímos a 750. Y el año pasado, que mejoró levemente... El PIB no petrolero es superior actualmente al petrolero. Sí, bueno, una circunstancia que desde Juan Vicente Gómez no se daba. Y el año pasado los ingresos por concepto de venta de petróleo subió hasta 1.750 millones de dólares, pero solo con que los americanos permitan que Chevron siga operando y amplíe su operación en Venezuela, les conviene a ellos y nos conviene a nosotros. Entonces, los intereses mutuos en este momento harían posible este paso que para nosotros es fundamental. Tú que conoces mucho los Estados Unidos, porque has vivido, estudiaste y trabajas allá, tienes tus universidades y eso en Estados Unidos. La presión que están ejerciendo sectores conservadores, sectores republicanos, incluso sectores demócratas contra ese entendimiento entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Biden, ¿pueden surtir efecto? Mira, yo tengo ahí una duda. Yo tengo, y la reviso toda la semana, por razón también de mi trabajo vinculado al sector privado, las encuestas que se están realizando de cara a las elecciones de medio término. Yo creo, y con la información que manejo, ellos manejan una información mucho más exacta que yo, que no hay manera de que los republicanos pierdan en Florida.
Es decir, los senadores, haga lo que haga Biden en este momento con los problemas que hay, no hay manera que los senadores que están en disputa en la elección de medio término, que es en noviembre, los pierdan los republicanos. Se va a hacer una plaza republicana, Florida, donde hay mucha influencia de los nicaragüenses, de los cubanoamericanos y un poco de los venezolanos que están sobre todo en Miami. Pero los otros 49 estados de los Estados Unidos, los estados de la Unión, el tema de Venezuela es irrelevante. Es más, tú le preguntas a un tipo de Oklahoma, de California, de Nebraska, bueno, y sigue subiendo Utah, ¿dónde queda Venezuela? Y ni saben. Ni saben. ¿Qué sí le preocupa a ellos? El precio de la gasolina y la inflación, que es la más alta. Bueno, la que están en este momento sufriendo es mucho más alta que la que se sufrió cuando Carter fue presidente, que provocó que Carter fuera presidente de un solo periodo, que bueno, de casualidad no lo echaron antes de que terminara el periodo de 4 años. Entonces, los otros 49 estados están sujetos al tema de la economía, y la economía en este momento está seriamente afectada por la guerra, por la gasolina y por el petróleo, de tal manera que yo creo que si hay algo que los americanos tienen es capacidad de análisis, que viéndolo fríamente tienen que darle importancia a las elecciones que se van a realizar en los otros 49 estados y que son fundamentales para el control del Congreso de los Estados Unidos. Bien, vamos a hacer la pausa y regresamos con Luis Eduardo Martínez, Política a la Una, y ya hay unos comentarios aquí, algunos muy interesantes. Bueno, casi todos, todos son interesantes. Ya volvemos.